Dorothy nos conocimos el día de la entrevista, unos 15 minutos antes de hacer el programa de radio y salir al aire. Esta es una de las entrevistas que hice para el programa de radio que hago acá en Helsinki una vez por mes. El programa se llama Ventana al Sur. Conocerse 15 minutos antes de salir al aire es algo así como conocer a alguien en el sauna y salir a nadar juntos en el agua congelada. Esto es un deporte en Finlandia. La gente hace un agujero en el mar congelado y nada. Alguna vez lo hice y cuando te metes es horrible, pero cuando terminó la experiencia uno se siente feliz de haberlo hecho. Y la sangre corre alocada por el cuerpo y te sentís como si hubieras hecho muchísimo ejercicio, como si hubieras corrido una maratón. No sé cómo habrá sido la experiencia de estar en la radio conmigo, espero que no tan horrible como meterse en el agua helada. De todas maneras, a mí me quedó la idea de que la entrevista estuvo buena y aprendí mucho sobre visiones alternativas en educación. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Cómo estás, Dorothy? Muy bien, feliz de estar acá. Contanos, ¿cómo es que llegaste a Finlandia? ¿Qué te trajo? Yo he estado en los últimos 5 años viajando a diferentes lugares a trabajar con diferentes personas que estén haciendo innovación educativa y mi pareja entre ese tiempo se mudó a Finlandia a hacer un máster en diseño y bueno, yo seguí con mis viajes en diferentes lugares y como bueno, quizá algún día la vida me lleva a Finlandia, pero no, ya veremos. Mientras tanto me llegaban como videos y reportajes sobre la innovación en Finlandia, en educación y me puse curiosa y eventualmente vine aquí a explorar. Estuve aquí hace 2 años, como vine a contactar con personas, a investigar cómo es que era realmente la educación acá, qué se estaba haciendo en términos de diseño hacia el futuro de la educación y encontré 2 compañías muy interesantes que estaban haciendo trabajo en esa área y quedé en contacto y hace poco me llamaron para contratarme con un contrato más a largo plazo y fue que me mudé acá ahora, en marzo apenas. Ok, bienvenida. Entonces, y contanos, ¿qué es lo que estudiaste? ¿Cómo es que uno llega a ser diseñadora de sistemas educativos? Pues fue un camino extraño. Estudié Relaciones Internacionales, en verdad, y al final de la carrera, que es una carrera bastante interdisciplinaria. Todo empezó con una clase de filosofía de la ciencia, creo, analizando la historia del sistema educativo y como la construcción de los sistemas de nuestras sociedades en conexión con el sistema educativo y las dinámicas que eso replica. Y viendo eso, me di cuenta que habían prácticas y estructuras que replicaban cosas que eran de otra época para servir funciones que realmente no son las que estamos buscando hoy en día, pero esos significados estaban escondidos, pero nos estaban formando a nosotros como sociedad y como aprendientes, digamos. Y me fasciné con eso y fue que empecé un largo camino de buscar cómo es que se pueden rediseñar estos sistemas desde la raíz. Ok, ¿y qué aprendiste? ¿Cómo se pueden diseñar? Pues sí, ha sido un largo camino. Primero, creo que aprendí que cada persona, y más cuando se junta con otras personas motivadas a lo mismo, puede diseñar sus propios procesos de aprendizaje. Y ese fue el primer paso para mí. Yo no quería ir a estudiar educación tal cual porque no quería que me enseñaran a hacer lo que no me gustó que me hicieran. Sí. Entonces me reuní con otras 7 personas y diseñamos como un programa de 1 año en el que, tomando distintos tipos de proyectos, explorando en diferentes países del mundo, podíamos aprender las habilidades de trabajo que cada uno quería aprender y eran distintas. Hicimos eso por un rato. ¿Y vos qué querías aprender, por ejemplo? Yo quería conocer diferentes proyectos educativos que estuvieran cambiando el paradigma completamente. Y entonces quería contactar con personas, ir a trabajar con ellos. Y hice un poco de eso, hice un poco también de investigación sobre el futuro de la educación, con diferentes organizaciones, una acá en Finlandia, otra en Chile principalmente. Y sí, creo que para mí principalmente el mayor aprendizaje es que entendemos a la escuela y a la universidad, en especial a la universidad, bueno, pero también a la escuela, como la única opción para desarrollarnos y para aprender.
Pero la realidad es que hoy en día la mayoría de las escuelas todavía no están diseñadas para el aprendizaje ni para el desarrollo humano, porque fueron diseñadas en un momento en el que no entendíamos el desarrollo humano ni entendíamos lo que era el aprendizaje. Entonces, hay muchas otras opciones, hay muchas escuelas alternativas que se están construyendo hoy en día y tienen muchas caras, pero la realidad también es que unos papás comprometidos con el aprendizaje de sus hijos, que quieren algo distinto para ellos, pueden juntarse con otros papás y crear sus propias alternativas. Unos adultos pueden tomar el mismo dinero que costaría ir a la universidad y generar sus propios espacios de aprendizaje que sean más dinámicos, más aterrizados al mundo real, más aterrizados con lo que ellos realmente quieren hacer. Y continuamente he encontrado más y más personas que hacen eso. Y no es necesariamente que la escuela sea un enemigo o que sea malo, pero hay ciertas disciplinas o ciertas áreas de la vida para las que la universidad es un lugar vital para desarrollar ciertas áreas de la ciencia. Para otras, más aterrizadas en la vida diaria, a veces sirve mucho más crear tus propias experiencias y no salirte del mundo unos años para aprender. Un ciclo de aprendizaje requiere la experiencia, requiere que una persona vaya al mundo e interactúe con el mundo. Y lo que hacen las universidades en general es abstraerte del mundo. Desde las escuelas y desde el individuo también, porque no podemos dejar toda la responsabilidad en las escuelas, regresar al mundo y reintegrar el aprendizaje con la vida misma. Volvamos al caso que vos decís de los padres organizándose para crear experimentos alternativos para la educación universitaria de los hijos. Por ejemplo, yo no haría eso por muchas razones. Primero, porque trabajo en otras cosas que no es la educación. Entonces, confío en los profesionales de la educación para que diseñen la educación de mis hijos. Claro. Entonces, no, o sea, como me cuesta entender que yo podría hacer una educación alternativa mejor de la que un educador puede tener. Y el educador está en la universidad. Claro, bueno, es una cosa muy contextual y es una cosa de cada caso, por ejemplo. Es una realidad que aquí en Finlandia los profesionales de la educación son realmente profesionales que se toman su trabajo mucho más en serio y que están mucho más en la frontera de la profesión. En muchos otros lugares como en Latinoamérica, que es donde yo he estado trabajando, eso no es una realidad. Y, por ejemplo, yo estudié educación también y estudié educación en Harvard, que es técnicamente la mejor escuela de educación en el mundo, una de las mejores. Pero los límites de donde el pensamiento educativo llega en una institución son bastante marcados, son demarcados por el mismo paradigma de la institución. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Mis profesores de educación allá, en esta maestría, o sea, eran las personas que yo había leído todo el tiempo cuando estudiaba educación, ¿no? Que inventaban teorías sobre que hay que entender, que las personas, o sea, que el aprendizaje es plural y es múltiple y que hay que diseñar espacios educativos para la diversidad y que además las personas solamente pueden aprender cuando tienen experiencias afuera en el mundo y cosas así, ¿no? Y por ejemplo, que el aprendizaje cuando no viene, por eso mismo, desde una experiencia que denota una emoción, si no hay una emoción en el aprendizaje, no existe el aprendizaje simplemente. Pero hay un aprendizaje teórico y abstracto. Mi punto es, las personas que hablan de estas teorías, en mi maestría, por ejemplo, sus clases seguían siendo solo hablarnos. Entonces lo escuchabas diciendo todas estas cosas bellísimas que no podían aplicar en la práctica, porque estaban en este camino de ser investigadores en la universidad, a pesar de que también eran profesores. Algo extraño pasa con el diseño de las universidades, que están todo basado en lo intelectual. Claro que necesitamos las teorías, necesitamos lo abstracto, y a mí me fascina eso, pero también necesitamos entrar en ciclos que lo bajen a la realidad, y por eso por eso me interesó después y empecé a entrar en la parte de diseño de pedagogía, que es algo que no se hace mucho. Por ejemplo, en Latinoamérica, cuando tú estudias educación, no estás estudiando diseño pedagógico. ¿Y nos contás alguna experiencia que tuviste con el tema? Claro. Justo antes de mudarme acá a Finlandia, estuve en México trabajando con dos proyectos súper lindos. Uno en Ciudad de México, otro en Valle de Bravo, que está cerca de Ciudad de México.
Los dos son universidades alternativas con bastante distintos enfoques. Una de ellas, con la que estuve trabajando más de cerca, se llama Collective Academy. Es un nuevo concepto de universidad que empezó hace apenas 2 años. Solo tienen una maestría, están reconstruyendo el modelo de universidad desde cero, usando esta maestría de piloto. Y han estado trabajando con un modelo de blended learning, que es mitad aprendizaje online y el resto, las reuniones que son en persona, se hacen con grupos pequeños, más basados en método socrático, en discusión entre las personas, y los mentores o profesores, se les llaman mentores, son personas de la industria misma, de diferentes partes de la industria donde estas personas quieren después salir a trabajar. Entonces, estos mentores están directamente en contacto con los estudiantes. Están también buscando cambiar la palabra estudiante para otra un poco más, con una connotación un poco más activa, pero están directamente en contacto con ellos, introduciendo proyectos reales, situaciones reales, desde la vida del mentor y desde la vida de los estudiantes. Y con ellos estuve ayudándoles a rediseñar principalmente el sistema de evaluación en cuanto a cómo es que podemos evaluar en base a habilidades en las que está creciendo la persona, y que no sea una calificación de acuerdo a la materia, sino realmente qué está aprendiendo y en qué se está desarrollando esta persona. Y el otro proyecto con el que estuvimos uniendo un poco las dos universidades que mencioné, la otra se llama la Universidad del Medio Ambiente y está justamente situada en las afueras de Valle de Bravo, que es un sitio natural precioso, y se dedican a innovar en diferentes prácticas que vayan hacia la sustentabilidad socioambiental. Y ellos quieren rediseñar también el proceso de universidad desde que la gente entra a los 18 años, ¿no? Entonces estuvimos diseñando un proceso que no fuera en base a materias y clases, que durara por lo menos 1 año y después probablemente extenderlo a 3 o 4 años como en lugar de un bachelor's degree. Y estuvimos haciendo eso en conjunto con las dos universidades. Y en estas universidades, los padres o los amigos, ¿hay otros que también tienen un rol importante? Y porque antes estábamos hablando de que había nuevas alternativas en educación donde los padres habían formado como la alternativa, la habían hecho nacer. Bueno, cuando hablo de que los padres hacen nacer la alternativa, estoy hablando de experiencias, por ejemplo, de primaria o preescolar, ¿no? O sea, que por ejemplo, en esta misma experiencia en México había una persona que conocí en una de estas universidades, que ella es madre de 3 hijos, 2 niñas y un niño, y ella estaba bastante insatisfecha con todas las opciones que encontraba de educación y buscando distintas alternativas. Ella misma trabajó en una escuela alternativa en México y seguía realmente sin encontrar algo que haya cambiado la forma, la estructura misma de la educación, a que no fuera una educación condescendiente con el ser humano y su capacidad. Entonces ella ha estado también en los últimos años investigando cómo es que se podría crear algo distinto y investigando su propio sueño de la educación que quisiera para sus hijos. Y ahora está a punto de empezar este proyecto con otros papás que tienen la misma inquietud y otro set de habilidades para iniciar una escuela alternativa que sea más autoguiada, también más basada en el método socrático y en traer proyectos de la vida real a los niños desde que tienen 6 años, ¿no? Y todos estos proyectos están más basados en comunidad. Se trata de que aprendemos de uno del otro, de las conversaciones, también de las actividades que generamos, de explorar juntos, de crear cosas juntos y reflexionar sobre esos procesos. Un par de veces ya nombraste esto del método socrático. ¿Cómo es? ¿Qué es el método socrático? Pues el método socrático es una de las formas más antiguas y como simples en verdad, en las que se ha intentado revertir ahora en día se ha intentado revertir esta lógica de que la educación se trata de que el profesor tiene el conocimiento y el profesor te lo da. El método socrático, el profesor no te puede dar una respuesta a una pregunta que le das. El profesor te ayuda a que tú entiendas si hay un grupo teniendo esta discusión socrática, el profesor actúa más como facilitador, que incita a preguntas, que quizá los trae a reflexiones, pero principalmente provoca que las personas interactúen entre ellas y razonen entre ellas buscando las respuestas o las preguntas que van a salir de esas preguntas y van a generar más procesos. ¿Eso se estudia cuando la gente estudia educación?
¿Estudia cómo ser facilitador del método socrático? Pues en algunos lugares. Ok. No en todos, la verdad que no. Y son dos cosas distintas. Ser facilitador es una cosa, sí, que para mí es el futuro de la educación para educadores, pero no lo he visto realmente en las escuelas de educación. Que sepan manejar, o sea, que nos enseñen a manejar un grupo, a entender cómo calibrar la energía del grupo, cómo llevarlos a lugares, cómo eso realmente no es muy común cuando la gente estudia educación. Yo he aprendido facilitación buscando por todos lados talleres para facilitadores de experiencias, sí. Que es como otro ramo. Y he estado intentando meter ese ramo en todos los proyectos educativos en los que yo he estado. Que la gente aprenda a facilitar experiencias grupales y procesos grupales. Y el método socrático es solamente una parte de eso. Bueno, a mí me gusta más facilitar educación experiencial, que es todo un ciclo de un proceso por el cual la gente tiene una experiencia en común, después revisa, reflexiona sobre esta experiencia en común, después se pasa a una etapa de abstracción, de conectar, ok, ¿qué nos dice esta experiencia sobre las experiencias que se pueden como generalizar? ¿Cómo lo podemos conectar a una teoría que haya existido o que podamos crear nosotros mismos una teoría en base a esto que hemos vivido? Y después, ok, ahora que tenemos esta hipótesis, esta teoría, esta parte de conocimiento, ahora, ¿cómo lo aplicamos de nuevo? ¿Cómo vuelve a entrar al mundo y cómo cambia lo que estamos haciendo? Y la educación experiencial son ciclos de todo esto, de tener una experiencia, reflexionarla, conectarla con la narrativa teórica, mayor, sí. Y reaplicarla al mundo. Eso es lo que a mí más me fascina. Y lo que he estado haciendo en mi trabajo es diseñar estos ciclos para diferentes personas, para educadores, para los estudiantes de la maestría con la que he estado trabajando y eso. El método socrático son dos cosas que tienen en común la universidad en México, que ellos eligieron centrarse en eso junto con el Blended Learning, y el modelo de educación alternativa que esta persona que va a iniciar una escuela primaria para sus hijos también tiene. Por casualidad lo tienen en común. Ok. Uno nunca se pregunta cómo llega a ser lo que hizo. Por eso me gusta preguntarle a mis invitados cómo lo hicieron. Cómo llegaron a donde están ahora. De construir nuestro propio camino nos ayuda a imaginarnos caminos futuros diferentes. Dorothy nos cuenta sobre su carrera y cómo, estudiando la historia de los procesos educativos, se propuso rediseñarlos. Contanos qué tipo de cosas y de proyectos estuviste haciendo en Helsinki. Pues en Helsinki he estado principalmente trabajando como diseñadora pedagógica en un proyecto que se llama Hey Schools. Y también estuve, la vez pasada que estuve acá, estuve haciendo una investigación sobre el futuro de la educación para CITRA. Bueno, súper interesante también. Vamos por partes. ¿Qué es Hey Schools? Bueno, Hey Schools es una compañía algo nueva, lleva aproximadamente 2 años de existir, y lo que están haciendo es trabajando en colaboración con diferentes personas que quieran abrir escuelas preescolares en diferentes partes del mundo. Les proveen a ellos como un paquete súper completo para poder implementar una educación innovadora basada en la pedagogía finlandesa, pero también pensando hacia el futuro, haciéndola un poco más progresiva, un poco más abierta, un poco más también obviamente flexible a las distintas culturas, porque sería un poco absurdo intentar exportar la educación finlandesa como un paquete a otros lugares tan diversos. Y entonces, ¿estuviste especialmente trabajando en exportarla a un país? ¿O? No, yo he estado trabajando en diferentes proyectos con la compañía desde que empezó, desde antes de que empezara el proyecto en China, que fue el proyecto piloto. Ahora este año están abriendo otro más en China, uno en Australia, uno en Helsinki. El piloto en Helsinki también lleva 2 meses de abrir en Ruoholahti. ¿Y son todos para educación preescolar? Sí. Por ahora son todos para educación preescolar. Y bueno, eso. Yo he estado trabajando, primero estuve con ellos ayudando a desarrollar el concepto del diseño del espacio físico, trabajando con los arquitectos, igual integrando las perspectivas de niños, de maestros, de papás. ¿Y cómo se diseña ese espacio? ¿Cómo es diseñar el espacio teniendo en cuenta a los niños, a los maestros y a los papás? Pues súper divertido, la verdad. La empresa inició
el proceso de diseño del espacio con 6 principios que querían integrar en el espacio, bien ambiciosos, la verdad. Es como, y cada principio hacía una pregunta de diseño. Y, por ejemplo, una de las preguntas más retadoras fue como, ¿cómo podemos promover la agencia y la participación activa de los niños a través del diseño del espacio? La otra era, ¿cómo podemos promover el bienestar emocional de las personas que van a habitar este espacio a través del diseño del espacio? Entonces hicimos ciclos de experimentos con todas estas diferentes personas. Fuimos también a investigar a diferentes preescolares acá en Finlandia, como observar un montón a los niños, cómo es que actúan en los diferentes espacios. Y encontramos cosas bastante interesantes. Para mí una de las cosas más interesantes fue ver, y esto fue en las diferentes escuelas que íbamos a visitar, de repente en los salones que estaban completamente vacíos y habían cajas de cartón, eran los lugares más creativos de todos y eran donde más se divertían los niños y era súper loco ver. Y este fue como un tema recurrente en las visitas y es poco común, eso solo pasa cuando como el preescolar apenas está abriendo. Pero supongo que ustedes no le pueden vender a China un espacio muy grande lleno de cajas de cartón. No, pero casi, de verdad que sí, es loquísimo, ¿no? Porque si piensas el concepto estereotípico, y bueno, es estereotípico porque realmente pasa muchísimo, si te vas asomando por la calle a los preescolares aquí también y en otros lugares del mundo, están como repletos de cosas, repletos de caricaturas, repletos de dibujos, de colores, de cosas, ¿no? Y el concepto de Hey es lo contrario, es todo empieza en colores neutros y las paredes empiezan completamente vacías. Y uno de los principios es que no compramos decoraciones, las maestras no compran decoraciones para poner en las paredes. Si las paredes se decoran son con cosas que hacen los niños y de esta manera el espacio refleja de verdad la comunidad que habita ese espacio. Es una de las formas, por ejemplo, de promover la agencia, que realmente tú hay. Bueno, otra de las soluciones de las más grandes que también se generaron es que todo es modular y la mayoría de los muebles o de las distintas partes del espacio están hechos para que los niños puedan moverlos ellos mismos. Entonces, así todo el rato tienen la capacidad de decidir cómo quieren crear los espacios y pueden experimentar mucho más creando los espacios. Si tú te acuerdas, por ejemplo, cuando éramos chicos, todos hicimos una cuevita, sí, ¿no? Entre los sillones. ¿Y cómo te sentías cuando hacías eso? Y como protegidito. Como protegidito y como era, para mí yo me acuerdo que era increíble como poder jugar, o sea, traer mi juego imaginativo a todo el espacio de la sala. Me sentía un poco como súper poderosa, ¿no? Sí. Y es eso lo que queremos llevar con este diseño de los muebles y del espacio mismo, que es flexible. Ok, ¿y los muebles se producen acá y se llevan a las diferentes escuelas o no? No, ¿Cómo es? Un poco de todo. Bueno, el proceso está en construcción, ahora apenas es el principio, pero los muebles están como diseñados también para poderse fabricar en diferentes lugares, en donde haya la madera. Y bueno, pero ahora igual se hacen con mucho cuidado para que reflejen las necesidades de los muebles, ¿no? Desde el peso de la madera, por ejemplo, hasta la superficie, el tipo de madera que se usa también. Por ejemplo, encontraron un proveedor de madera finlandesa en China y están trabajando con ellos, por ejemplo. Ah, mira. Para las escuelas en China. Pero bueno, eso es un proceso que conforme se vayan abriendo más escuelas en diferentes lugares se irá descifrando en dónde se producen. Y la escuela, yo vi unas fotos de la escuela que hicieron ahora piloto en China y la verdad que es preciosa, sí. Y los espacios son hermosos. A mí lo que me quedó dando vuelta en la cabeza es que con todo esto, de toda la fama que tiene Finlandia por los buenos resultados en las competencias internacionales, Finlandia está pudiendo exportar diferentes soluciones educativas, lo cual es maravilloso. Pero muchísimas de estas soluciones educativas son solamente para los que lo pueden pagar y que en general son escuelas como privadas y caras para una élite económica. Entonces, ¿cómo podemos diseñar estas escuelas alternativas y llevar al mundo parte de lo grandioso de la educación finlandesa, pero que también tenga el paradigma educativo de acá, que es para todos y es gratuito? Sí, tienes razón que es una cosa bastante compleja. Porque es cierto que lo más, para mí también, lo más excepcional de la educación finlandesa es que eso está pasando en la educación pública. Eso es increíble, ¿no?
es un proceso bastante complejo por infinitas razones. En cada país es distinto, ¿no? Lo que ahora está tratando de hacer Hey para resolver esa pregunta, por ejemplo, es que en estos primeros años de pilotear el proyecto, evidentemente sí, es un proyecto que ahora las escuelas son para clase media alta y son bastante caras. Pero en la estrategia misma de la empresa está delineado que eventualmente el proceso que van a seguir es para que cuando pase la etapa piloto sea poco a poco cada vez más económico. La manera en que ellos trabajan con eso es que en cada país o en cada región del mundo, porque a veces hay países como China que son muy grandes, trabajan con un partner que tiene miras a expandir sus escuelas, ¿no? Y de esta forma es la lógica en la que eventualmente, a través de la escala, el negocio está pensando que pueda ser algo que sea disponible para... Más accesible. Sí, más accesible. Ellos tienen en su eslogan de la empresa como available for as many kids as possible. No me acuerdo cómo es, pero sí. Muy bien, bueno, está buenísimo que lo tengan entre sus objetivos. Ya eso está muy bien. Sí, y la otra forma que yo no soy tan como business minded, ¿no? Yo no me iría con esa estrategia que tomó Hey en mis propios proyectos, pero por eso es que hablo tanto de que las personas tenemos que recuperar nuestra autonomía de aprendientes, ¿no? Y nuestra autonomía de creativos. Y mientras no pase eso, es inevitable que las cosas se tornen elitistas, porque son unos pocos los que lo hacen. Pero realmente la capacidad de aprender y la capacidad de crear está en todos. Y es una ilusión que se ha creado, no sé, que el crear cosas así innovadoras es para unos pocos, para unos cuantos, pero realmente es una cosa con la que todos nacemos y la que todos podemos desarrollar. Y para mí, bueno, tiene que ver con cómo la sociedad lo valida, eso, claro. Porque la realidad es que mucha gente de sectores económicos más bajos necesita más ir a la universidad que los otros porque es la manera también de crear una red de gente alrededor de su profesión. Quizás gente con mayor capacidad económica podría tener acceso a esta educación más alternativa y sus propios círculos sociales lo valida. Claro, pero por ejemplo, esto es mucho de lo que esta universidad en México está queriendo cambiar, que su modelo educativo se basa en comunidades de aprendizaje. Es que las universidades no podemos olvidar que son una cosa elitista, es que lo son. Y por eso es que para alguien de clase baja acceder a la universidad, entonces es acceder a todas estas redes. Bueno, aquí yo estoy hablando de Latinoamérica porque es mi contexto, ¿no? Sí. Pero sí, esta universidad en México con la que he estado trabajando se basa en generar comunidades de aprendizaje que son por naturaleza redes que se van multiplicando de profesionales que están aprendiendo todo el tiempo, que se están renovando todo el tiempo. Entonces, de esta forma creo que es mucho más fácil cuando la universidad no tiene un costo gigantesco, como lo es por lo menos en todo el continente americano, y además no es tan lineal y no es tan estructurada como lo ha sido hasta ahora, cuando es un proceso más orgánico que te da más agencia a ti como individuo y a ti como comunidad, entonces creo que pueden cambiar mucho más las cosas. Y me quedé pensando que usaste la palabra aprendiente. Y yo me quedé pensando, ¿tenemos que hablar de aprendiente o aprendiz? Porque un montón de las cosas que traes de que los nuevos sistemas educativos tienen que ir más hacia la práctica, me recuerda eso del sastre que tenía su aprendiz y que le enseñaba el oficio. ¿Ustedes por qué usan la palabra aprendiente? Uso la palabra aprendiente por falta de una mejor palabra, ¿no? En inglés la palabra es learner. En español quizá learner se traduciría a aprendiz, como tú dices, pero aprendiz denota todavía esta dinámica de que tú estás aprendiendo de alguien superior a ti todo el tiempo. Y esa es la dinámica del aprendizaje. Maestro-aprendiz. Claro, sí. Maestro-estudiante, maestro-alumno. Alumno significa el que le falta la luz, el que necesita ser iluminado, tal cual, imagínate, ¿no? Okay. Y todas estas palabras que a lo mejor no sabemos lo que significan, igual el lenguaje viene muy cargado con los significados sociales y los significados históricos, ¿no? Entonces estamos en busca de una nueva dinámica educativa que no ponga al aprendiente en segundo plano, ¿no? Que
que reconozca que el ser humano nació sabiendo aprender y su capacidad de aprender de la vida misma, en actividad, en la vida, en relación con otros y también en relación con mentores, aprendiendo de otros, pero no solamente aprendiendo de otros. Esa es la búsqueda detrás de la palabra aprendiente. Creo que, bueno, yo por lo menos no estoy satisfecha del todo con la palabra, pero prefiero esa que aprendiz o estudiante o alumno. Bueno, la vamos a empezar a usar entonces en este contexto de la educación alternativa. Estuviste trabajando para Citra y quería preguntarte cómo fue la experiencia de trabajar para Citra. ¿Qué hicieron? Pues para Citra estuve colaborando en una investigación súper interesante sobre el futuro de la educación. Esta investigación se hizo en el marco de un proyecto más grande que hizo Citra sobre investigar líneas que se trazan ya desde hoy hacia un futuro de una sociedad con bienestar sustentable, que obviamente involucra en la sustentabilidad ambiental, pero también la emocional, la social y la cultural. Y bueno, yo estuve colaborando con ellos haciendo una investigación de diferentes modelos de preescolar que estuvieran creando ya hoy lo que podría ser un futuro ideal en la educación en términos de bienestar sostenido. Y para esto me basé principalmente en 2 escuelas, una de ellas está acá en Finlandia y otra de ellas está en Inglaterra, como 2 ejemplos de una pedagogía que nació en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, que se llama Reggio Emilia. Reggio Emilia es una ciudad en Italia y después de la Segunda Guerra Mundial quedó en ruinas, acababan de vivir la guerra más devastadora, pero además también habían pasado por un totalitarianismo. Y como en las ruinas de esto, pensando cómo regresar, cómo revivir después de esto, su lógica fue, si queremos asegurarnos de que algo como esto no vuelva a suceder, necesitamos cambiar radicalmente la educación y encontrar un sistema educativo que justamente respete al niño y a sus capacidades de aprender, de ser, de comunicar, de desarrollarse, de crear desde que nace, ¿no? Y se reunieron un montón de pedagogos, papás, artistas, increíble, un grupo de gente increíble y hasta la fecha ya van 70 años, entre 60 y 70 años que han estado recreando un mismo experimento hacia responder esta pregunta. ¿Cómo crear un nuevo tipo de educación que realmente respete la capacidad humana desde que el ser humano nace? ¿Y qué cosas hicieron diferentes? Bueno, ellos recrearon todo su sistema de educación preescolar, es de 0 a 6 años. Entonces se trata de entender cuáles son los procesos que están sucediendo en los niños cuando los pones en un ambiente riquísimo, ¿no? Que les permite explorar, desarrollarse sin imponerles un camino lineal. Entonces, principalmente el aprendizaje se basa en las relaciones, en la riqueza de las relaciones y la comunidad, y en el espacio, como le llaman, el espacio es el tercer maestro, ¿no? Entonces, las principales actividades de los profesores son la documentación pedagógica para ir como escuchando al niño en todos sus lenguajes, aun cuando no puede hablar, ¿no? Entendiendo cuáles son las teorías que el niño está explorando desde que explorando la gravedad, ¿no? Cuando está tirando cosas para ver si esta cosa se cae cada vez que la suelto desde acá, ¿no? Sí. Desde ahí. Y entonces es la documentación pedagógica y las provocaciones, le llaman. Entonces las provocaciones son formas de recibir a los niños en el espacio, ¿no? Crear espacios que provoquen mayor exploración en base a lo que los niños ya se están preguntando. En base a esta observación que los profesores hicieron. Entonces son ciclos de esto. Es un método que también tiene artistas. Siempre en las escuelas en Reggio Emilia hay por lo menos un artista real en la casa, en el preescolar, que trabaja junto con las pedagogas para ayudar a expandir el juego de los niños y a expandir estas creaciones que ellos hacen. Entonces, tú ves las cosas que hacen los niños en Reggio Emilia y no te lo puedes creer, desde diseñando ciudades enteras, los niños de 4 años. Y una cosa que tiene coherencia, ¿no? Una cosa súper linda que creo que podemos aplicar todos con los niños de esa experiencia es, por ejemplo, sí, las ideas locas que tienen los niños, ¿no? Como les decimos, por ejemplo, me encantaría construir un dinosaurio a escala real. Y entonces lo que haría una maestra en Reggio Emilia en ese caso sería decir, ok, ¿dónde podemos ir a medirlo? Entonces salen a la calle a medir, ok,
el dinosaurio mediría tantas cuadras de esta calle, ¿no? ¿Realmente podemos hacerlo? ¿Qué tal si lo hacemos a escala? Ok, ¿qué tamaño, dónde podríamos hacerlo en el parque? Ok, ¿qué tamaño tiene el parque? Bueno, ¿cuál es la escala del...? Y van así, sí, ¿no? ¿Qué material? Y es todo un proceso para realmente ayudar a los niños a realizar sus ideas en el mundo real desde que son chicos. Y nosotros tenemos en Finlandia un preescolar, sí, siguiendo esa línea. Sí, sí. Bueno, hay varios, pero hubo uno que me pareció como bastante increíble, que está en Tuusula, en las afueras de Helsinki, y ese fue el que fui a conocer y sobre el que escribí el caso. Ok, y de ahí sacan recomendaciones para el futuro de la educación. Sí, y bueno, una de las mayores recomendaciones, como ya lo dije, no es redefinir el concepto que tenemos de los niños, ¿no? Que eso creo que igual en Finlandia se está haciendo bastante. Entender a los niños desde un mucho mayor respeto y mucho mayor apertura a escucharlos, ¿no? Si lo piensas en verdad, esto es mucho de la dinámica que estamos intentando romper en educación, que en lugar de pensar que los niños son inferiores porque son menores y hay que enseñarles a vivir, es un poco tomar 2 pasos atrás. Claro, los adultos somos responsables de crear un espacio seguro, ¿no? Y ayudarles a regular sus emociones y facilitar un espacio creativo, pero no directamente enseñarles todo lo que hay que aprender, ¿no? También hay que aprender un montón de los niños y la educación debe ser de verdad siempre un proceso dialógico en el que ambas partes están abiertas a escucharse y a aprender realmente del otro y ninguno está pensando que lo sabe todo. Que el profesor no es el centro del aprendizaje, que es más bien un facilitador que está atento a las cosas que están sucediendo en el ambiente, a las cosas que están sucediendo en el mundo interior de los niños y que entonces crea experiencias alrededor de estas exploraciones que la persona lleva desde adentro. Y así como hay educación especial para los que son, por ejemplo, educadores de escuelas Steiner o Montessori, ¿hay también educación especial para estos educadores? No, digamos que podrías estudiar pedagogía en Reggio Emilia, esa es una opción, pero Reggio Emilia es parecido a Finlandia y muy distinto en cómo han decidido manejarse, ¿no? Es un sistema público también, entonces ellos dicen mucho que no puedes replicarlo, no puedes hacer Reggio Emilia fuera de Reggio Emilia, porque Reggio Emilia es un lugar situado con una historia específica, con todo un contexto que está permitiendo dar vida a eso. Entonces no hay un entrenamiento para utilizar el método Reggio Emilia porque no es un método. Hay un centro, como un centro de encuentros, un centro de investigación, de diálogo en Reggio Emilia, y tú puedes ir a visitar por una semana, a conocer la experiencia, ¿no? Y muchísima gente va cada año, ¿no? Y literal, cada año, y regresan a tener este diálogo, ¿no? Pero no es un entrenamiento como lo conocemos, como fuera el Steiner o como fuera el Montessori, que entonces te certifican. ¿Fuiste? Es un proceso... No, todavía no voy. Muero de ganas, pero la verdad es que es bastante caro. Ajá. Sí, entonces no lo he hecho, pero tengo muchísimas ganas. Me han dicho que es fascinante. Sí, bueno, muchísimas gracias por venir a contarnos sobre todo esto. La verdad que no conocía, ni siquiera había escuchado sobre las escuelas Reggio Emilia. Es muy interesante. Y contarnos tu perspectiva en educación. Muchas gracias. Dorothy se pregunta cómo formarse en algo en lo que todavía no existe. Sabemos que en 10 años va a haber nuevas profesiones y una revolución en el ámbito laboral. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros que el contenido de lo que estudiamos va a ser relevante cuando nos graduemos? Lo importante, nos recuerda Dorothy, es respetar la capacidad creadora de los niños y ayudarlos a expandirlas. Los facilitadores deberían ayudar a los niños a expandir su propia necesidad de aprender. Quizás porque Dorothy usa la palabra facilitadores, me surge la comparación con el trabajo de facilitación que hacemos muchos diseñadores. Cuando uno facilita procesos de diseño, la situación es muy parecida, y los facilitadores tenemos que ayudar a los participantes a expandir su capacidad creativa para que salgan soluciones valientes.
Pero volviendo al tema de la charla, la educación, hay muchas líneas de trabajo sobre las que estoy aprendiendo y espero que de alguna manera generando un diálogo. En episodios anteriores escuchamos a Eva Dural, a Tania Rodríguez y ahora a Dorothy Sablat.